En nuestra exposición de la epístola de Santiago, llegamos hoy a la segunda parte del capítulo 2. Y este es un capítulo particularmente interesante porque incluso gente tan famosa y capaz en la exposición de las escrituras como Martín Lutero, simplemente entendieron mal las palabras de Santiago. Y así a lo largo de la historia hubo unas cuantas personas que simplemente buscaban todo tipo de explicaciones para entender el concepto que Santiago tiene de fe, de justificación y de obras. Estas son las tres palabras claves. Por lo tanto, el pasaje que tenemos hoy por delante ha sido un quebradero de cabeza durante mucho tiempo y para mucha gente. Y como siempre, no tiene por qué ser así, porque la escritura se entiende bien en su contexto. De esto vamos a hablar em, ampliamente en los próximos minutos y vamos a hablar de ese tema de fe y de obras que hasta el día de hoy sigue siendo un tema muy importante, sobre todo ante ese debate que se sigue llevando a cabo con bastante pasión y dedicación, que es el tema, por ejemplo, si puedes tener a Jesucristo como tu Salvador sin tenerle como tu Señor. Bueno, realmente habla del mismo tipo de problema que Santiago aquí expone. Por lo tanto, nos damos cuenta que incluso en 2000 años de historia realmente tanto no ha cambiado. Y hacemos bien en prestar mucha atención a las palabras que nos dice Santiago en esa segunda parte del capítulo 2. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que él nos dice y quiero decir de antemano, vamos a poder ver que esta segunda parte del capítulo 2 es un capítulo muy bien estructurado. Santiago empieza con un argumento ficticio pero real, porque habrá mucha gente que hasta el día de hoy sigue pensando y ha pensado así. Luego él suele poner una ilustración y luego saca una conclusión. El primer ciclo de esto tenemos en los versículos 14 al 17 y luego hay un segundo ciclo exactamente con los mismos elementos del versículo 18 al 26. Pero sin ir más lejos, vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No es Pero no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia,
y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor ahora que Él nos bendiga en ese tiempo y que sea de provecho y sobre todo de ilustración para que entendamos ese pasaje que algunos lo complican sin realmente aportar nada positivo. Señor, gracias una vez más te damos por esta tremenda oportunidad para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no solamente entender el pasaje, sino también en aplicarlo correctamente a nuestras propias vidas. Te damos las gracias, Señor, por Santiago y por su visión de las cosas que tú le has dado bajo inspiración de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender bien lo que está escrito para que nuestra fe y nuestra teología sean realmente de acuerdo con tu voluntad y con tu ser. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, pues es un pasaje, bueno, largo, porque normalmente yo no suelo coger tantos versículos a la vez, pero realmente el contenido, muy a pesar de lo que algunos dicen, no es complejo, por lo tanto tiene una explicación bastante fácil y sobre todo no quería romper digamos, esa belleza en la estructura que tiene el pasaje, que es un conjunto. Por lo tanto, no me em, ha parecido correcto subdividirlo. Bien, empezamos, por lo tanto, con el primer ciclo. El tema es la fe y las obras. Y este es un tema, como se entiende obviamente, que ha sido un tema candente en el pasado y que finalmente es precisamente ese tema que ha hecho estallar la reforma hace ya más de 500 años. Pero hasta el día de hoy también entre los evangélicos hace falta hablar sobre ese tema, que es un tema fundamental porque si la Iglesia Católica ha ido a un extremo, con su insistencia en que las obras colaboran para que nuestra salvación sea completa, pues en el lado protestante, nosotros, algunos por lo menos, han ido al otro extremo. De esto vamos a hablar en los próximos minutos. Empezamos con el primer argumento, la primera cuestión o este hombre ficticio que está en una conversación con Santiago, que dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues ahora, precisamente a partir del versículo 14, vamos a tener que definir las palabras para que entendamos bien el uso que el apóstol Pablo y Santiago aquí en ese contexto dan a las mismas palabras. Permíteme decir lo siguiente. En la lingüística, y estamos hablando siempre cuando tenemos un texto escrito por delante de lingüística, porque son palabras. Ahora, la lingüística tiene unas características muy específicas. Tú y yo podemos usar la misma palabra y tener una idea distinta de la misma palabra. Por eso es muy importante que nos definamos, que digamos concretamente qué entendemos de lo que decimos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo
usa la palabra fe, él entiende en ese uso de la palabra una fe salvífica. O sea, por supuesto, no hay ningún tipo de contradicción entre Pablo y Santiago, porque no hay que olvidar una cosa. Cuando Pablo se fue a Jerusalén y él estuvo allí en varias ocasiones, por lo menos 5 o 6 veces, coincidiendo con los apóstoles. Nunca en ningún momento había una discrepancia entre Santiago, que era, podríamos llamarlo así, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y el apóstol Pablo. No leemos nada. Por lo tanto, la historia nos enseña que obviamente lo que tenemos allí son dos personas que usan la misma palabra, pero desde diferentes ángulos. Bueno, para Pablo la palabra fe significa una fe salvífica. Fe y obras para Pablo es el son los dos lados de la misma moneda. No se puede tener una cosa sin la otra. Sin embargo, para Santiago, la palabra fe, él lo entiende en un sentido de una fe teórica. Entonces, los reformadores, para explicar esto, bueno, Lutero no, infelizmente él no captó el tema, pero gente como Juan Calvino, nos dieron unas explicaciones muy interesantes porque la palabra fe realmente se compone de tres elementos. Es por un lado una información intelectual, o sea, necesitas para poder creer información. ¿En qué vas a creer? En segundo lugar, el asentimiento. Quiere decir que tú escuchas esto, te parece verídico y tú depositas tu confianza, mejor dicho, tú lo tomas como algo verídico. Y en tercer lugar, tenemos el, em, la asimilación de esa verdad como una verdad existencial para tu vida. O sea, lo confías con tu propia vida. Son esos tres, los tres elementos. Ahora, cuando Pablo habla de fe, él incluye los tres elementos. Cuando Santiago habla de fe, él incluye el primer y el segundo elemento. Quiere decir, Santiago entiende que hay gente, y las hay, que dicen que creen porque han escuchado los hechos de la fe, han dicho que sí, em, yo creo en esto, pero luego el tercer elemento les falta, el confiar en esto. Quiere decir que la fe de ese tipo de gente es una fe puramente intelectual, una fe teórica y por el contexto es evidente, ¿vale? Y esto nos lleva de vuelta a la lingüística, porque la lingüística nos enseña que el significado de una palabra no depende de su etimología, o sea, de los elementos de los cuales se compone una palabra, sino del contexto. El contexto lo define. Bien, entonces, hasta el día de hoy tenemos ese tipo de uso. Y ahora, por ejemplo, en el castellano peninsular, aquí en Europa, se usa la palabra tío en diferentes sentidos. Tío puede ser un grado de parentesco, es el hermano de mi padre, es mi tío. Pero yo también puedo usarlo en el sentido coloquial cuando diga, bueno, este tío no sabe lo que dice. Y no estoy hablando de mi tío, sino estoy hablando de una persona que no defino concretamente y le llamo tío. Son dos usos distintos. ¿Y cómo sabemos si hablamos de una cosa o de la otra? Bueno, el contexto nos los dice. Pues aquí tenemos exactamente el mismo principio. Tenemos que saber que la palabra fe Pablo lo usa en un sentido completo, quiere decir fe que automáticamente produce las obras o el fruto del Espíritu Santo, como Pablo lo explica en Gálatas capítulo 5, mientras que Santiago ha conocido gente en su entorno, obviamente, que dice que cree,
pero que realmente no confía en lo que cree. Es una fe teórica, una fe, Santiago insiste, que nos salva. Esto vamos a ver. Entonces, creo que el primer versículo que vamos a hablar hoy, y que es el versículo 14, se entiende, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe. Y esto hay mucha gente que dice que yo creo. Ahora, ¿esto es suficiente? Simplemente porque han hecho en algún momento una oración de entrega o porque simplemente en algún momento han pasado enfrente o han rellenado una tarjeta y dicen que creen esto es suficiente porque hay una corriente teológica que infelizmente em, algunos de sus detractores dicen que es el easy believism en inglés, que eso de ponerlo, de poner una fe fácil, una fe que realmente no cuesta nada. Es suficiente decir que yo tengo a Jesús como mi Salvador, porque yo en algún momento he hecho una oración de entrega y luego el día siguiente ni me acuerdo y vivo como me da la gana. Realmente lo que Santiago dice y el apóstol Pablo estaría plenamente de acuerdo con esto, que ese tipo de fe no es fe, aunque esas personas lo llaman, aunque algunos teólogos lo llamen fe, pero no es una fe, es simplemente una actitud que no tiene más consecuencias y por lo tanto no sirve para nada. Y infelizmente el mundo evangélico y nuestras iglesias están llenas de gente que dice, no, pero yo creo también. Bueno, tú crees, pero esto se nota en tu vida. O sea, hay un resultado concreto de esto, hay algo visible en tu vida que realmente nos dé la prueba tangente, tangible y visible de que esto es así. Y de esto estamos hablando, porque la fe cristiana no es una filosofía. Yo puedo decir que soy seguidor de Sócrates o de Aristóteles o de otra escuela filosófica, y no pasa nada porque puedo vivir como me da la gana. Ahora, lo que yo no puedo hacer, decir es soy creyente, soy seguidor de Jesucristo y vivir como me da la gana. Por lo tanto, esa fe que no se manifiesta en resultados concretos es una no entidad, quiere decir que no existe, salvo en las cabezas de la gente que tiene ese tipo de idea. La pregunta retórica que Santiago pone aquí al final, ¿podrá la fe salvarle? Claro, solamente mm, recibe una respuesta y esto es no. Y la traducción podrá la fe, pues hay que traducirlo más concretamente. ¿Podrá ese tipo de fe salvarle? No. Y mil veces no. Una fe estéril no puede salvar. Él pone un ejemplo de ese tipo de fe estéril. Es un ejemplo realmente desgarrador. En el versículo 15 y 16 pone un ejemplo que era un ejemplo posiblemente bastante común en el entorno de la iglesia primitiva y, por cierto, hasta el día de hoy. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos, lo cual quiere decir que no tienen ropa que le pueda calentar o proteger del calor porque son tan pobres. Em, un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, quiere decir que le falta el trozo de pan para llevarle a la boca. Y ese tipo de personas pues van a tu iglesia, forman parte de tu iglesia y ya por su aspecto tú te das cuenta que pues aquí obviamente las cosas no van demasiado bien y por lo tanto él sigue y alguno de vosotros les dice, ay, id en paz, hermanos y hermanas, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, Santiago
no puede haber puesto un ejemplo mejor. Quiere decir, si nosotros vemos lo más esencial en nuestra propia familia y la familia de Dios, la iglesia es nuestra familia, vemos ahí gente sufriendo y vemos gente que tiene necesidad y nosotros lo único que tenemos para ellos son palabras piadosas y posiblemente tenemos nosotros suficiente ropa más que nos podemos poner y suficiente comida más que cabe en nuestro frigo y suficiente dinero más que realmente necesitamos para gastarlo y vemos la necesidad y les hablamos con palabras bien sonantes, piadosos, muy aptos para el entorno de una iglesia, pero sin preguntarles, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres, después del culto, venir a mi iglesia o te llevo a un restaurante, te compro un bocato o te compro algo decente para vestirte? Pues entonces, todo el cántico de himnos, todas mis oraciones ungidas, entre comillas, todos mis actos de em, servicio al Señor realmente no dicen nada porque son huecos, porque yo veo una necesidad y no ayuda. Y esto va en contra de lo más esencial, porque entonces, ¿qué tipo de fe es que yo profeso exactamente? Porque yo tomo en vano esa profesión cuando digo que yo creo que hay que amar al prójimo como a mí mismo. Mm, Esto es señal de una auténtica fe y no lo hago. Por lo tanto, él saca la conclusión en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es simplemente una afirmación mental, teórica. A mí me gusta esto. Me siento atraído por ese tipo de cosas, pero no tiene ningún tipo de consecuencia en mi vida. Esa fe no es fe, es falsa. Y ahora volvemos a esa idea de, se ha promulgado bastante en nuestros círculos de que puedes tener a Jesús como tu Salvador, pero no como tu Señor. La respuesta es, por supuesto que no. Y a mí me sorprende cómo hay incluso gente que se llaman teólogos que no entienden esto. Porque ese tipo de fe teórico, porque simplemente porque en algún momento has profesado la fe en Cristo, pero nunca nadie ha visto consecuencias en tu vida, es un autoengaño. Esa fe, no es cuestión de minar el principio de la salvación solo por la fe, pero es poner de manifiesto que ese tipo de fe no es una fe que salva, es simplemente una farsa, es simplemente un pretexto, no son más que palabras. Y esa persona que actúa de esa manera demuestra con sus obras simplemente una cosa, y esto es que nunca ha nacido de nuevo. Y me temo que en nuestras congregaciones hay bastantes personas de este índole que muchas veces sus pastores, sus ancianos, les dejan en la feliz convicción que todo anda bien porque el hermano o la hermana pues ha profesado la fe y se reúne regularmente y participa en la Santa Cena. Pero a esa persona le importa un pimiento el bienestar de otros en la iglesia que tal vez necesitan su ayuda. Ni tampoco se le ha visto muy entusiasmado a la hora de evangelizar, porque prefiere quedarse en casa y ver el partido de fútbol de turno, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de fe que no se nota, que no se ve, es simplemente inexistente. Bueno, si alguien todavía hubiese dudas, ahora en el versículo 18 empieza el segundo ciclo, ¿vale? Quiere decir que de nuevo Santiago empieza aquí una argumentación. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, esto es el argumento de alguien que está cercano a Santiago
Y da igual si Santiago ha escuchado esto literalmente o si él simplemente lo pone como ejemplo, porque es una forma, una forma de pensar. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, quiere decir que se hace una separación. Bueno, a algunos se les da mejor lo de la fe, y otros pues son más prácticos. Bueno, eso ya de entrada, como veremos, es una construcción equivocada, pero completamente. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Esto es una cita hasta aquí, ¿vale? O sea, tú tienes fe, yo tengo obras. Esto es lo que otros dicen. Ahora, Santiago responde a esto. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, esto es un poco irónico, ¿vale? Dice, vale, tú me dices que tienes fe, pero no hay evidencia de esa fe. ¿Cómo voy a creer yo que esa fe es auténtica? O sea, es lo mismo que tú dices, vale, hay bombillas cuando tú los enroscas y lo metes en contacto con corriente. Bueno, algunos pues se ven luciendo y otros no lo hacen, pero encajan perfectamente bien y se les ve muy bonito. Lo que Santiago dice, vale, pues tú me muestras una bombilla que no da luz y yo te muestro una bombilla que da luz y ya me dirás lo que vale tu supuesto fe. No sirve para nada. O sea, ¿para qué me vale a mí una bombilla eléctrica que no funciona? Lo que queremos es esa bombilla eléctrica de luz porque es lo suyo. Esto lo puedes aplicar a muchas cosas, lo cual quiere decir una fe, alguien que pretende tener fe y no hay ninguna evidencia en su vida que esa persona es creyente, lo más probable es que no lo sea. Esto va perfectamente en consonancia con Jesucristo cuando dice o él habla del árbol que da fruto y el árbol que no da fruto. ¿Qué dice Jesucristo? Por su fe lo conoceréis, por sus palabras lo conoceréis, por su lenguaje piadoso los conoceréis, porque se sepan de memoria media de la Biblia, ¿lo conoceréis? No, por el fruto. Y si no hay fruto y el fruto es visible, no me vengas y dices, bueno, pero mi fruto es invisible. Bueno, si ese fruto es invisible, es un fruto que no vale en los parámetros bíblicos. Lo siento mucho. Puedes engañar tal vez a teólogos con ese tipo de argumentación, pero no una persona que tiene dos dedos de frente. Si no se ve nada en tu vida de tu fe cristiana, esa fe cristiana simplemente no existe. Punto. Y no te metas conmigo. Es exactamente lo que Santiago aquí dice. Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver si eres capaz. Por supuesto que no. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que no son las palabras, porque el decir las cosas es fácil. Sino tú ves en la forma como yo me comporto con los demás y con Dios, que mi fe no necesariamente es perfecta, pero es auténtica, ¿vale? Esto es el tema. Y luego él pone un ejemplo que precisamente, claro, en su entorno la mayoría de la gente eran judíos, judíos que se habían convertido a la fe cristiana. Y para un judío, el corazón del Antiguo Testamento, el versículo más importante es el versículo de Deuteronomio 6:4, el Shema Israel. Escucha Dios, escucha Israel, Dios, tu Dios uno es. Y a eso se refiere cuando dice, tú crees que Dios es uno, bien lo haces, ¿vale? O sea, tú crees esto, pues muy bien, pero de eso se deduce una serie de cosas. Jesús lo explica en el capítulo Mateo, capítulo 12, cuando viene el escriba y le pregunta. Y aquí leemos, ¿tú crees esto?
Pero claro, tú crees esto y luego hay dos consecuencias. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu voluntad y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Eso se deduce de esa confesión de fe. Ahora, tú crees teóricamente que Dios es uno y todo lo que puedes deducir de esto, ¿vale? Porque de esto se pueden construir sistemas teológicos muy impresionantes y yo no estoy en contra porque yo lo afirmo. Pero si de esto no deducimos cosas prácticas que tienen que ver con nuestra vida y con el aquí y con el ahora y con el amar al prójimo y expresar nuestra fe en Dios, entonces esto simplemente es una fe teórica que no sirve para nada. Más todavía, si esto es tu tipo de fe, estás en compañía muy dudable porque los demonios creen exactamente lo mismo. ¿Cómo que creen esto? Claro, porque ellos saben, son buenos teólogos, saben todo esto, saben que Dios es uno, saben lo que significa esto. Y saben que de eso se deduce el, en el primer orden el servir a Dios correctamente y el amar al prójimo correctamente. Los demonios saben, pero ¿tú crees que ellos lo hacen? Por supuesto que no. Vale, pues a ese tipo de fe se refiere Santiago y no me parece que eso sea difícil de entender. Es una fe de demonios, una fe teórica, una fe que no tiene ningún tipo de aplicación, una fe que no sirve realmente para cambiar ese mundo, una fe que existe solamente una cosa, que el Dios que gobierna mi vida es un Dios muerto porque en mi vida no se nota nada de él. ¿Qué te parece ese tipo de testimonio? Nefasto, obviamente. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, pero que sepas una cosa, los demonios creen lo mismo. ¿Y tú crees que por eso se salvan? Claro que no. Tú puedes saber la teología sistemática de Perkov de memoria, tú puedes haber leído la institución de Juan Calvino 10 veces y toda esa teología que tú has metido en tu cabeza no te sirve para nada si no aprendes la lección. Si todo esto no se hace palpable, práctico, esa fe, tu fe es una fe teórica y no es una fe que salva, porque la fe que salva la notas y la notas bien. Y esto es el tema. Por lo tanto, no hay que afirmar demasiado pronto que una persona solamente porque ha hecho cierta oración de entrega, como solemos decir, a partir de ese momento es creyente. Puede que sí o puede que no, ¿vale? Porque yo no veo el corazón. Tú dices a alguien, bueno, vamos a orar para que y puedes entregar tu vida a Dios. Ahora, lo que ocurre en ese momento yo no lo veo. De momento me tengo que fiar en las palabras, pero con el tiempo lo notaré en el fruto que produce esa persona con la ayuda del Espíritu Santo que sigue adelante. Entonces sí puedo decir que fulanita o menganito por lo visto se ha convertido porque tengo evidencia en su vida. Entonces, Santiago lo dice claramente en el versículo 20. Lo digo con mis palabras, pero ¿quieres entender? Hombre vano quiere decir que te engañas a ti mismo con tu teología, que una fe sin obras es muerta, muerta como ese escritorio donde estoy sentado en ese momento. Muerto, no sirve para nada. Nos engañamos a nosotros mismos y puede que también a otros, a los demás, pero a Dios no le podemos engañar. Y ahora la ilustración él usa dos del Antiguo Testamento, uno es Abraham y otro es Rahab. Entonces empezamos primero con la ilustración de Abraham, versículo 1 al 24. Y por supuesto aquí vemos que Santiago no está contradiciendo en nada a Pablo. Dice versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo
Isaac sobre el altar. Bueno, esto fue muchos años después de Génesis 15. ¿Cómo dice que no fue justificado? Claro, es que Santiago no es tonto. Por supuesto, él sabe que décadas antes, en Génesis 15, pues Dios le ha dado promesas y que en el versículo 15:6 dice claramente que, además, él dice en el versículo 23 que así realmente Abraham em, se justificó delante de Dios. Pero cuando dice no fue justificado, en el contexto, por favor, hay que entenderlo. Esto se puede traducir, no demostró su justificación, o sea, no dio evidencia de su justificación a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hija, a su hijo Isaac sobre el altar. Claro, porque él fue llevado por la fe. Hebreos nos lo dice en el capítulo 11. Él creía firmemente de que su único heredero legal establecido por Dios, Dios le podría resucitar de entre los muertos. Él creía esto. Entonces, claro, ese acto de estar dispuesto a sacrificar a su único hijo era un acto que demuestra su fe. Claro, en el 15:6. ¿Cómo podemos ver que esa fe de Abraham es una fe real? Bueno, es en ese momento que él se justificó delante de Dios, pero nosotros no podemos verlo. Pero lo vemos luego en el capítulo 22. Allí Abraham daba muestras de la autenticidad de su fe y de eso está hablando aquí en ese versículo. Y por lo tanto, él añade, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Él tiene fe y luego él hace las obras correspondientes. Esto no habla de un acto de justificación por las obras, sino simplemente dice, una fe produce obras. Y si no produce obras, esa fe no es fe en el sentido bíblico salvífico. Y luego dice que la fe se perfeccionó por las obras. Ojo, no la justificación se perfeccionó por las obras. No añadimos más. Pero claro, la fe de Abraham creció. Creyó en Dios, o creyó Dios, 15:6, fue justificado, luego actúa, aunque le costaba mucho, y esto hace que su fe crezca. No estamos hablando de justificación. Aquí dice que la fe se perfeccionó por obras, la fe de Abraham. Y esto ocurre cada vez en tu vida cuando tú pones en práctica las cosas que crees. Vas fortaleciendo tu fe. Por lo tanto, una persona que nunca hace nada en ese sentido se debilita en la fe. Esas personas que no van al culto, que no buscan la comunión, que les importa un pimiento cómo están los demás, bueno, ¿qué pasa? Su fe se va debilitando y va muriendo. Bueno, si esto fuera posible, en realidad nunca han tenido esa fe, ¿vale? No entiendo por qué no leemos la escritura, que está allí tan evidente y tan claro que la fe se perfeccionó por las obras. Quiere decir, si tú quieres crecer en la fe, ¿sabes lo que tienes que hacer? Hacer lo que Dios ha mandado. Así te vas fortaleciendo. Oh Señor, aumenta mi fe, te pido que tú me hagas más fuerte. No, lo que tienes que hacer es hacer lo que Dios te ha mandado y tu fe va a aumentar. ¿Sabes? Ese tipo de oración no es bíblica. Y por lo tanto, leemos en el versículo 23, se cumplió la escritura que dice, ah, por lo visto, Santiago conoce también Génesis 15. ¿Vale? Es que para algunos expositores casi puede llegar a ser una sorpresa. Por supuesto lo sabe. Se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Claro, lo sabe, es la misma fe. Incluso dice fue llamado amigo de Dios. Pero esto fue la parte invisible, vamos a decirlo así. Pero luego Abraham daba muestras de que esto era una fe auténtica después, en el capítulo 22. Por lo tanto,
Él nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado, quiere decir que demuestra, da muestras de tener una fe auténtica y da muestras de que delante de Dios es justificado por las obras que emergen de su vida y no solamente por la fe o por una fe que está sola. ¿Da sentido esto? Yo creo que da un perfecto sentido. Y ahora pues tiene una segunda ilustración, y esa es la ilustración de Raab, la ramera. La historia está en Josué capítulo 2, está relacionado con el tema de la conquista de Jericó. Y dice asimismo, que decir, de la misma manera también Raab, la ramera, no fue justificado por las obras, que sí, que no daba ella muestras de su fe precisamente al actuar en consecuencia. ¿Por qué? Ella creyó en el Dios de Israel, sabía que ese Dios de Israel le iba a dar la victoria y actuó en consonancia. O sea, ella no dice, no, pero yo debo obediencia a mi ciudad y a mi pueblo y pitos y flautas. No, ella dice, bueno, somos delante de Dios simplemente unos paganos que vivimos en rebeldía contra Él, pero por la gracia de Dios he encontrado el camino y voy a servir a ese Dios, aunque sea yo el único de mi pueblo y de mi ciudad. Esto sí que es fe y ella actuó en consecuencia que muestran su justificación cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro, esto se ha jugado a la vida haciendo esto, pero finalmente la cosa valió la pena. Ella obedeció a Dios más que a los hombres. Por lo tanto, finalmente en el versículo 26, de la misma manera como ocurrió en el versículo 17, en ese pasaje muy bien estructurado, Santiago llega a la misma conclusión, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Quiere decir que el espíritu, cuando tú alientas, muestras que hay vida en ti. Si tú dejas de respirar, y aquí estamos hablando no del Espíritu Santo, sino estamos hablando del aliento, ¿vale? Si esto no hay, pues la persona está más muerto que un trozo de madera. Entonces, la fe sin obra está muerta. Ahora, obviamente, este es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos de fe? ¿Cómo está nuestra fe? Me imagino que la gran mayoría de los que me están escuchando, por la gracia de Dios, pueden decir, sí, soy pecador que he encontrado gracia y por la gracia de Dios sigo avanzando, no perfecto, pero sigo avanzando. Hay evidencia, hay testimonio y aunque peco, pues me levanto y sigo mi camino. Pero puede que alguien me escuche que se ha dado cuenta, no, lo que yo estoy haciendo es un autoengaño, engaño a mí mismo, engaño a otros, pero me he dado cuenta que a Dios no le puede engañar. Tal vez hasta el momento has jugado a ser religioso, incluso puede que formes parte de una iglesia evangélica, pero parece que no hay fuego dentro de ti. Todo esto está muerto, no te gusta, no te llena. Posiblemente caes en esa categoría, pero ahora que sepas una cosa, y esto es la buena noticia, hoy te has dado cuenta. Y te pido por el amor de Dios, si esto es así, que hoy, por la gracia de Dios, entregues tu vida al Señor y empieces a seguirle. Eso es lo que le deseo y le pido al Señor que le dé, te conceda esa gracia. Hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. No habrá mejor día que el día de hoy para ti. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este texto de Santiago, un texto tan sencillo y tan claro a la vez.
Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, a tomarlo en cuenta. Y te estoy pidiendo particularmente por las personas que en ese momento no están andando como deberían, que tal vez se han engañado a sí mismos y a otros, pretendiendo una fe que no tienen. Y te pido, Señor, que por tu gracia les abras el camino para que ellos puedan venir. Y a partir de hoy también tener el fruto correspondiente a su fe. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.